Hola, mi nombre es Jazmín Cortés y voy a presentar lo que viene siendo la hidrodinámica. Empecemos. Bueno, por parte de la introducción, aquí vemos qué es la hidrodinámica y qué es lo que estudia. Bueno, básicamente la hidrodinámica es una rama de la física la cual estudia a los fluidos en movimiento, ya sea un gas o sea un líquido. También cabe resaltar que para el mejor estudio de estos, la hidrodinámica toma en cuenta varias características, la cual vendría siendo la presión, la velocidad, el gasto y el flujo de cualquier fluido que se esté estudiando, que se esté examinando, ¿no? Luego, ¿cuál es la historia de la hidrodinámica? Bueno, pues se remonta hasta cuando estaban estudiando el principio de Arquímedes, el cual básicamente nos explica la relación que hay entre un objeto sumergido y el volumen desalojado de ese líquido. Básicamente dice que si nosotros sumergimos un objeto, cual sea, supongamos en un líquido, el volumen que se desaloje va a ser proporcional al peso del objeto. También para que pudiera fluir más la hidrodinámica, hubieron varios científicos que la estudiaron y pudieron hacer que esta avanzara. También cabe resaltar que uno de los más importantes físicos que estudió la hidrodinámica fue el físico suizo Daniel Bernoulli, el cual en su teorema básicamente explica que siempre que un líquido se encuentra en un circuito cerrado y no haya fugas, la energía va a seguir siendo la misma, y también tenemos que tomar en cuenta que no tiene que haber ninguna fuerza ejercida por parte del exterior para que la energía pueda ser la misma. Entonces, para que nos podamos dar una mejor idea de qué es la hidrodinámica, pues nosotros la vemos reflejada a lo largo de todo nuestro día y se aplica en varias partes de nuestra vida. La podemos ver reflejada en los canales, cañerías, desagües, presas, en la suministración del agua y la aviación. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en el tema, pero estos son algunos ejemplos. Bueno, ahora que ya explicamos un poco de la introducción, pasemos al desarrollo. Uno de los subtemas que estaré explicando es el gasto. Y bueno, ¿qué es el gasto, no? Básicamente el gasto se enfoca en saber cuánto tiempo tarda en recorrer el fluido a lo largo de cierta longitud. Y para poder sacar el gasto, nosotros tenemos que dividir el volumen del líquido entre el tiempo que tarda en recorrer la longitud, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser las tuberías. Supongamos que nosotros tenemos una tubería, ¿no? Y que esta está llena de un fluido, ya sea un líquido, un gas, lo que sea. Entonces nosotros, para saber cuál sería el gasto, tenemos que saber el volumen del líquido y saber en cuánto tiempo recorre la tubería. Eso podría ser un claro ejemplo y que nosotros podríamos aplicarlo, ¿no? Ya. Bueno, ya que explicamos lo que es el gasto, pasemos a lo que es el flujo, que es un tema bastante similar, solo que para poder entender el flujo hay que también entender el gasto. Tomemos en cuenta que el gasto se va a enfocar más en el volumen y el flujo se va a enfocar más en la masa. Es básicamente lo mismo. Va a tratar de explicar el tiempo que pasa el líquido por cierta longitud, solo que ahora se toma en cuenta la masa. Entonces básicamente la fórmula nos dice que nosotros vamos a tener que dividir la masa del fluido que esté pasando entre el tiempo que tarda en recorrer la longitud ya dicha, ¿no? Y por ejemplo podríamos poner una manguera, no sé, con lodo, y cuánto tiempo tarda en recorrer el lodo, tomando en cuenta su masa, en recorrer cierta longitud de la manguera, ¿no? 3. Bueno, ya que explicamos lo que es el flujo, vamos a pasar ahora a la ecuación de continuidad, la cual básicamente nos explica que siempre la cantidad de un líquido que entre por un conducto va a ser totalmente la misma al salir. Solo que en la fórmula cabe resaltar que aquí hace una relación entre área y volumen. ¿Qué quiere decir esto, no? Un ejemplo podría ser estas imágenes. Como vemos aquí, esta imagen, aquí tiene la entrada o el área, podría ser reducida
a lo cual la velocidad va a aumentar. Pero aquí, en esta parte, en la final del conducto, vemos que el área está más grande, o sea, tiene una mayor longitud, por lo tanto, la velocidad con la que salga el líquido no va a ser la misma. Lo mismo aplica aquí, o sea, si nosotros vemos que la entrada está más grande, la velocidad va a disminuir, y si nosotros vemos que la entrada está o la salida está más chica, la velocidad va a aumentar. O sea, esto tiene que ver también con la presión, ¿no? Va a salir a presión, por ejemplo, cuando nosotros tapamos una manguera, como cuando hacemos esto, como reducimos el área, va a salir, eso hace que la velocidad aumente, por lo tanto el agua sale a presión. Bueno, ya que explicamos el otro subtema, venimos a este, que es el teorema de Bernoulli, el cual básicamente nos dice que la energía de un fluido que se encuentra en un circuito cerrado siempre va a ser la misma, ¿no? Para poder entender mejor su fórmula, que es esta, que está aquí, hay que poner un ejemplo, ¿no? Aquí dice lavarnos las manos. Supongamos que nosotros tenemos un motor en casa, ¿no? Que es el que envía la presión por las cañerías, que hace que el agua salga a cierta presión, a cierta velocidad. Entonces, aplicándolo ya a la explicación, básicamente ya dice como que si desde el motor que nosotros tenemos se avienta a cierta presión, siempre que nosotros abrimos la llave o la regadera va a salir a la misma presión con la que se mandó desde el inicio, siempre que esté en un circuito cerrado, claro, y que no haya fugas, ¿no? Por ejemplo, una fuga de agua podría ser un ejemplo perfecto, pero básicamente ese sería un ejemplo que nosotros podemos ver, ¿no? A lo largo de nuestro día y que ni siquiera nos damos cuenta. Bueno, ahora que explicamos el subtema anterior, vamos a pasar al cual es el teorema de Torricelli, el cual también tiene sus que veres con el de Bernoulli, pero bueno, básicamente va a ser una relación entre la gravedad, la velocidad y la altura de la cual cae el líquido. Aquí tenemos una imagen, la cual me va a ayudar más a explicarles de qué se trata esto. Por ejemplo, si nosotros abrimos un orificio, aquí como en el que se ve en la imagen, el teorema va a tratar de explicar que a qué velocidad cae el líquido o el fluido, pero también depende de la gravedad y de la altura a la cual esté. Y hace una relación también entre, por ejemplo, si nosotros tiramos un cuerpo, ¿no? El que sea un objeto, al vacío, la velocidad con la que cae hasta el punto donde se ve aquí, que sería como en el centro de donde cae el chorrito, por así decirlo, va a ser la misma, la velocidad a la que cae el chorrito, pero hacia abajo. Bueno, ahora pasemos a los problemas, a la aplicación. Ahora vamos a pasar primero con el problema de gasto. El problema dice, calcula el gasto de agua que pasa a través de una tubería al fluir 1.8 metros cúbicos, el cual vendría siendo el volumen, en medio minuto, que vendría siendo el tiempo. Entonces nosotros primero pasamos a la conversión. No queremos minutos, queremos segundos, que son las unidades que necesita tener. Entonces pasamos a la relación de que un minuto son 60 segundos. Entonces ya no te queda 0.5 minutos, te queda 30 segundos, que es la relación, ¿no? Entonces ahora ya pasamos a aplicar la fórmula, la cual dice que debemos dividir el volumen entre el tiempo y que las unidades deben de quedar en metros cúbicos entre segundos. Nos da que al aplicar esto, nosotros tenemos que dividir 1.8 metros cúbicos entre 30 segundos. Nos queda el resultado que vendría siendo 0.06 metros cúbicos por segundo, o sea que el gasto va a ser este de aquí. Bueno, ahora pasamos al siguiente problema, que es ya un problema de flujo. Y dice, por una tubería fluyen 2.300 litros por minuto. Calcula el gasto y el flujo. Al igual que el otro problema, vamos a primero convertir las unidades. No podemos dejarlos en litros, tenemos que dejarlos en metros cúbicos. Entonces aquí vemos que 1.000 litros es 1 metro cúbico. Entonces pasamos a la conversión, ya nos quedaría 2.3 metros cúbicos. Ahora pasamos a sacar primero el gasto, que es lo que nos pide el problema. Teniendo ya las unidades convergidas,
ahora pasamos a aplicar la fórmula, que debería de ser volumen entre tiempo. El volumen ya lo tenemos, es 2.3 metros cúbicos y lo tenemos que dividir entre el tiempo, que son 60 segundos. Esto nos da ya un resultado de 0.0383 metros cúbicos entre segundos. Ahora pasamos a la fórmula de flujo, que sería multiplicar el gasto por la densidad del líquido que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que la densidad del agua, suponiendo que es agua, como se ve aquí en el problema, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, entonces lo multiplicamos por el resultado anterior que nos había dado, que era 0.0383 metros cúbicos sobre segundos, y esto nos debería de dar 38.3 kilogramos sobre segundos. Bueno, ahora pasamos al siguiente problema, que sería un problema sobre la ecuación de continuidad. Este dice así: en una tubería de 3.9 centímetros de diámetro pasa agua con una velocidad de 4.5 metros sobre segundo y el final de la tubería tiene un diámetro de 2.25 centímetros. Calcula la velocidad del agua hasta ese punto. Aquí primero tenemos que nos dan dos longitudes, la cual vendría siendo esta, que es aquí, y la segunda, que sería el final, ¿no? Y nos dan también la velocidad del principio, la cual vendría siendo aquí B1, entonces nos están preguntando B2. Muy bien, pasamos a convertir, igual que en los otros problemas, tenemos que tener las unidades ya convertidas. No podemos dejar centímetros, tenemos que pasar metros. Entonces nos dicen que el primer diámetro son 3.9 centímetros. Como lo habíamos hecho anteriormente, convertimos, nos queda 0.039 metros. Hacemos lo mismo con la segunda, no podemos dejar centímetros, dejamos metros. Convertimos y nos queda 0.0225 metros. Ahora pasamos a sacar A1 y A2 para poder sacar B2. Entonces sacamos A1, nos dice que tenemos que multiplicar pi por diámetro al cuadrado y eso dividirlo entre 4. Entonces sabemos nosotros que pi es 3.1416, eso lo multiplicamos por el diámetro al cuadrado. El diámetro o sea, nos queda 0.039 metros, eso al cuadrado, y lo dividimos entre 4. El resultado nos queda 1.19 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Hacemos lo mismo con la segunda. Multiplicamos 3.1416 por la longitud que habíamos sacado anteriormente, que era 0.0225 metros. Eso lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi y eso lo dividimos entre 4. Nos queda 0.398 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya teniendo A1, A2 y lo que viene siendo la velocidad 1, que es 4.5 metros sobre segundos, aplicamos y despejamos la fórmula. Tenemos A1, V1 es igual a área 2 entre velocidad 2. Entonces, para despejar la velocidad 2, que es la que nosotros queremos, te queda así: velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre el área 2. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya empezamos a sustituir la que ya antes despejamos. Nos queda que 1.19 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 4.5 metros sobre segundos, que vendría siendo la velocidad, está el área, se divide entre 0.398 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Viene siendo el A2, el área 2. Y nos queda que el resultado es 13.5 metros sobre segundos, que son las unidades que necesitamos. Entonces ya sabemos que la velocidad con la que sale del conducto es esta. 3. Bueno, ya explicado el problema anterior, pasamos al siguiente, que es un problema sobre el teorema de Torricelli. Recordemos que tiene que ver con la gravedad, altura y también la velocidad, que es esta. Muy bien, empecemos. Dice, se encuentra un contenedor de agua con un orificio en la parte de abajo, como lo vemos aquí, a una profundidad de 1.4 metros, que vendría siendo esta la altura.
Calcula la velocidad, nos están preguntando a qué velocidad sale de aquí. Muy bien, aplicamos entonces la fórmula. La fórmula dice que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Sustituimos, ya sabemos que la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura que nos están dando ya aquí, que no necesitamos convertirla porque nos la dan en metros, sería 1.4. Esto se multiplica y se saca la raíz. Tenemos que primero vamos a multiplicar, entonces te queda 27.44 y eso se le saca la raíz y nos queda 5.24 metros sobre segundos, y esa vendría siendo la velocidad a la que sale el agua de este orificio. Bueno, ahora pasamos a un problema similar, solo que con más grado de dificultad. Muy bien, el problema dice: calcula la altura a la que se debe de crear un orificio en un estanque para que así el agua pueda salir a una velocidad de 9 metros sobre segundo, que vendría siendo pues ya la velocidad, ¿no? Entonces, como nos dan la velocidad y nos preguntan la altura, tenemos que sustituir la fórmula ya antes dada, la cual es esta. Entonces empezamos, sustituimos, te queda que altura es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Te queda sustituido que la altura es igual a 9 metros sobre segundo al cuadrado, dividida entre 2 por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Cuando multiplicamos la velocidad elevada al cuadrado, y la dividimos entre 2 por la gravedad, nos queda que el resultado de la altura a la que se debería hacer el orificio para que el agua salga a la velocidad de 9 metros sobre segundos es 4.13 metros. A esta altura deberíamos hacer el orificio. Muy bien, ahora pasemos a otro subtema, el cual vendría siendo el movimiento de los objetos sólidos en los líquidos. Muy bien, ¿qué es lo que explica? ¿Qué nos quiere decir? Y un ejemplo. Para poder entender mejor este subtema, vamos a plantear una situación, el cual vendría siendo un barquito de papel en agua, ¿no? Este subtema nos intenta explicar que siempre que nosotros tengamos un objeto en un fluido, van a existir dos fuerzas, una que es paralela, que tiene que ver con la viscosidad del fluido, y otra que es perpendicular, que tiene que ver con la fuerza que lleva el objeto, el empuje. Muy bien, empecemos. Entonces nosotros tenemos aquí el barquito y aquí el líquido. Como nosotros sabemos, la viscosidad del agua no es mucha, por lo cual permite que los objetos avancen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza que es paralela no va a tener tanto efecto en el objeto debido a que la viscosidad del agua no es mucha. Pero sí va a tener más efecto la fuerza que es perpendicular, que es el vuelo que lleva el objeto, en este caso el barquito, para avanzar a lo largo del fluido. Entonces, como el barquito tiene más fuerza, esto va a ser posible que avance a lo largo del fluido, que en este caso es el agua. 3. Bueno, ahora pasemos a ejemplos ya de la vida diaria. ¿Dónde se puede ver aplicada la hidrodinámica en la ciencia? Muy bien, pues nosotros la podemos ver reflejada en el estudio de los canales, en la contaminación en el agua. También la podemos ver aplicada en cómo repartir mejor el agua en nuestra sociedad, en los barcos, por ejemplo, en cómo afecta las máquinas a nuestras aguas, a nuestros océanos, en estudiar las aguas subterráneas. Y pues todo eso nos ha ayudado la hidrodinámica, a estudiar muchísimas cosas sobre el agua que nosotros pues antes no podíamos tener conocimiento, ¿no? 3. Ahora pasemos a cómo se ve aplicada en la tecnología. La tecnología pueden ser también vehículos, como lo son estos, o motores también, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve aplicada la hidrodinámica? Por ejemplo, en máquinas que funcionan a base de vapor, como lo cual podría venir siendo un tren,
porque estas máquinas funcionan a base de vapor, lo que vendría siendo también agua, ¿no? En otro estado. También lo podemos ver reflejado en los aviones, para los casquetes, cómo producirlos mejor, ¿no? Dependiendo de la hidrodinámica, o sea, de los flujos que haya, por ejemplo, con el aire, que también es un fluido. Y también lo podemos ver reflejado en los motores, como ya antes habíamos explicado, todos nosotros tenemos motores en casa que impulsan el agua desde nuestras cañerías, ¿no? Entonces también ahí es una forma de tecnología donde podemos ver la hidráulica, ¿no? Reflejada. Muy bien, ahora ya sin tecnología ni ciencia, ¿no? Enfocándonos más a algo que todos nosotros vivimos a lo largo de nuestros días y cómo se va a aplicar la hidráulica en esto. Muy bien, en las cañerías, el flujo del agua, los problemas que ya vimos antes, cómo avanza el agua, en cuánto se tarda en llegar, los motores. También se ven en los vehículos, porque estos trabajan a base de fluidos. La gasolina puede ser un fluido, el agua. También lo podemos ver reflejado en los sistemas de riego, en los cuales estos han hecho la vida del hombre muchísimo más cómoda, ¿no? Y al alcance de poder tener verduras que no nos falte, o sea, tener ahí el conducto del agua así, ¿no? También en el servicio de agua potable, ¿a qué me refiero? Garrafones, a poder transportar el agua, cómo repartirla mejor para que alcance para todos nosotros, ¿no? Que vivimos en una misma comunidad, en un mismo planeta. Refrigeración, como lo puede ser un aire acondicionado, nuestro refri, un congelador, y la energía hidráulica, claro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un molino que se impulsa a base de, por ejemplo, ¿quién no ha visto que se impulsan a base de un río, ¿no? O sea, un canal y hace que avance el movimiento del agua y eso genera energía hidráulica. Ya. 3. Bueno, ahora ya pasamos a la última parte de este video, que vendría siendo la conclusión y la importancia que tiene la hidrodinámica en nuestra vida diaria. Como ya antes lo explicamos, esta se ve involucrada en varios procesos que hacen la vida del hombre muchísimo más cómoda, como lo podría ser, por ejemplo, la distribución del agua, cuántas veces no lo hemos mencionado, el tener agua potable, el poder bañarnos, el poder lavarnos las manos, simplemente en los sistemas de riego, o sea, son nuestro alimento, o sea, y hace que esto sea muchísimo más accesible, más rápido. Inundaciones, las cañerías, por ejemplo, cuántas veces no vemos, por ejemplo, un túnel inundado, ¿no? Ahí se hizo mal algo, ahí no estuvieron bien las cañerías, por lo cual genera una inundación, ¿no? Que también tiene que ver con la hidrodinámica, el cómo desalojar los fluidos más rápido, el retroceso en la sociedad y sus sistemas. De no haber tenido, por ejemplo, lo que mencionábamos antes, ¿no? Los molinos a base de energía hidráulica, o sea, el hombre estaría muchísimo más decadente, en una época muchísimo más lenta, muchísimo menos avanzada, muchísimo menos cómoda simplemente. También podemos verlo como en los cultivos y ganados, en el alimento, ¿no? O sea, que también viene de los cultivos para el ganado y los sistemas de riego que estos tienen. Bueno, pasamos ahora sí a mi opinión final acerca de la hidrodinámica, nada más que puse hidráulica, pero pues bueno, yo pienso que la verdad la hidrodinámica ha hecho muchísimo por todos nosotros a lo largo de toda nuestra historia. O sea, simplemente cuántas personas, por ejemplo, no tienen agua, o sea, cuántas personas no tienen sistemas de cañería que haga posible esto, ¿no? Cuántas personas les hace falta agua potable simplemente, o sea, sociedades de bajos recursos que no tienen, pues, para la distribución correcta de esta. Pienso que, la verdad, muchísimos humanos no nos damos cuenta de lo importante que pueden ser estas pequeñas cosas, ¿no? Que en realidad son gigantes, que no nos daríamos cuenta de no ser por la escuela, que nos enseña pues un poquito de todo esto, que nos enseña a ser cultos, a ser agradecidos, a saber sobre qué es lo que ha impulsado realmente nuestra sociedad a lo largo de los años, como lo puede ser la hidrodinámica, por ejemplo, que también existe gracias a ella los vehículos, aires acondicionados, sistemas de riego, cañerías y muchísimas cosas más. Y pues bueno, muchas gracias, esta fue mi presentación y pues ya.